Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, el mundo quedó asombrado. Era un hallazgo sin precedentes, una cámara repleta de tesoros dorados, estatuas sagradas y la famosa máscara funeraria de oro. Pero junto con la emoción y el asombro, surgió un temor oscuro y antiguo. Se decía que una maldición protegía la tumba del joven faraón, una advertencia grabada en jeroglíficos que prometía la muerte a quien perturbara su descanso eterno. Aunque Carter era escéptico, los eventos que siguieron hicieron que muchos creyeran en el poder de la maldición. Pero, ¿quién era Tutankamón? Tutankamón ascendió al trono siendo solo un niño. Tenía alrededor de 9 años cuando fue coronado faraón de Egipto, pero su infancia no fue como la de otros niños. Nació en una época de caos y cambio. Su padre, Akenatón, había provocado una revolución religiosa al imponer el culto a Atón, el dios Sol, desafiando a los poderosos sacerdotes de Amón. Cuando Akenatón murió, dejó un país dividido y resentido. Tutankamón fue coronado, pero el poder real estaba en manos de sus consejeros. Fue un faraón en nombre, pero un peón en manos de otros. Murió a los 19 años, en circunstancias que aún hoy siguen siendo un enigma. Algunos creen que fue asesinado, otros que sufrió un accidente fatal. Fue enterrado apresuradamente en una tumba modesta para un faraón, sellada y olvidada durante más de 3000 años. Su tumba llevaba una escritura que, según muchos, tenía escrito una maldición. Lord Carnarvon, el patrocinador de la excavación, murió poco después de que se abriera la tumba. La causa oficial fue una infección por una picadura de mosquito, pero muchos susurraban que era la maldición del faraón. Cuando murió, todas las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente. Se decía que Tutankamón había jurado proteger su descanso eterno y que su maldición caería sobre aquellos que perturbaran su tumba. No fue el único. Otros miembros del equipo de excavación también encontraron destinos oscuros. George J. Gould murió de neumonía tras visitar la tumba. El secretario de Carter, Richard Bethel, fue hallado muerto en su cama sin causa aparente. Su padre, Lord Westbury, se arrojó por una ventana poco después, dejando una nota que decía que ya no podía soportar las desgracias. La prensa comenzó a especular sobre la maldición de Tutankamón, alimentando el miedo y la superstición. Se decía que en la entrada de la tumba había una inscripción maldita: la muerte vendrá con alas ligeras sobre aquel que perturbe el descanso del faraón. Howard Carter, el descubridor de la tumba, nunca creyó en la maldición. Vivió muchos años después del hallazgo sin sufrir ningún accidente fatal. Pero incluso él no pudo negar la cadena de tragedias que rodearon la apertura de la tumba. Algunos científicos han sugerido que la causa real de las muertes pudo haber sido esporas de hongos tóxicos selladas en la tumba durante miles de años. Otros creen que simplemente fue una serie de coincidencias. Pero hasta el día de hoy, la maldición de Tutankamón sigue siendo uno de los misterios más oscuros y fascinantes de la arqueología. Una advertencia que resuena desde las profundidades del tiempo